Saludos, sean bienvenidos al tema 5 del módulo 1 del curso de Estadística Descriptiva. Este tema se denomina Tipo de variables estadísticas. Mi nombre es Rafael Hernández y comencemos con la clase. Tipo de variables estadísticas. Tenemos el primer tipo de variable, que es la variable cualitativa. Es un término muy familiar y muy conocido. Y una variable cualitativa es un tipo de variable estadística que describe las cualidades, circunstancias o características de un objeto o persona sin hacer uso de números. Es decir, es una variable que no se puede cuantificar. Por ejemplo, el sexo, masculino, femenino, o las profesiones, enfermero, ingeniero, profesor, médico, entre otras. También tenemos aquí una tabla donde vemos otros ejemplos. El nombre, el color de pelo, el color de ojos. Son variables que no son medibles en números, sino que son características cualitativas, como su nombre lo dice. Tenemos el otro tipo de variable, que son las variables cuantitativas. A diferencia del anterior, estas variables son aquellas características de un objeto o individuo que se pueden escribir en números. Por ejemplo, edad, ingresos, peso, altura, presión, humedad o cantidad de hermanos, ¿no? Por lo menos aquí podemos ver la estatura o podemos ver el peso en kilogramos. Son variables que se pueden cuantificar, que se pueden medir a través de diferentes instrumentos de medición, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura se la puede calcular con un termómetro y nos da datos numéricos en unidades de grados centígrados o grados Celsius. O una balanza que nos da unas unidades en kilogramos, o un metro que nos da las unidades en centímetros o también en metros. Bueno, tenemos también las variables discretas, que son aquellas que no aceptan un valor entre dos números consecutivos. Si tienes los datos 1, 2, 3, 10, 11 y 15, entre el 1 y 2 no puede aparecer el 1.48, es decir, son las variables que no pueden tener decimales, simplemente son enteros como tal. Además, generalmente las variables discretas son resultado de un conteo y no permiten los números decimales. Por ejemplo, número de pacientes, número de alumnos, número de motos por modelo, etcétera, ¿no? Tenemos también, entre las variables cuantitativas, tenemos las variables continuas, que son aquellas que pueden tomar cualquier valor entre dos intervalos o números. Por ejemplo, si necesitas escribir la estatura de un grupo de basquetbolistas, seguramente no podrás utilizar los números 1 y 2, pero sí las variables 1.78, 1.65, 1.45, porque la altura suele expresarse de esa manera. Las variables continuas también se utilizan para medir el tiempo transcurrido, la temperatura, el peso o la distancia entre los dos puntos. Bueno, entonces aquí, haciendo un resumen de la clase, nos podemos dar cuenta que existen dos tipos de variables estadísticas: las cualitativas, las que no se cuantifican, no se miden, las que no se expresan en forma numérica, y las variables cuantitativas que sí se expresan en forma numérica, pero, pero que se dividen en dos formas, como variables discretas que no tienen decimales, y las variables continuas que sí pueden tomar cualquier valor entre dos intervalos o números. Y también aplica pues los decimales. Entonces tenemos las variables estadísticas, están acá cuantitativas, como vemos la edad, el peso, variables, bueno, entre estas están las variables continuas, como por ejemplo la altura, que es 1.56 o 1.72 centímetros, o el tiempo, 1 minuto 30 segundos, y las variables discretas como las cantidades, por ejemplo, 3 hijos, 37 manzanas, bueno, las cuentas de ahorros, ¿no? Las variables cualitativas tenemos el color del piel, en morena, negra, blanca, color de ojos, marrón, verde, azul. Muchas gracias por su atención
y nos veremos en la siguiente sesión. Hasta pronto.